Vuestra Biblia o que lo sigáis en la pantalla, como queráis. En Marcos 1 leeremos del versículo 16 al 20. Marcos 1 del 16 al 20. Vamos a hablar de cómo nuestro Señor va llamando a sus discípulos antes de que sean apóstoles, cómo es el llamado eficaz. Yo he titulado a esta predicación "Su amor nos encontró primero", y en fin, leamos la palabra santa y perfecta de Dios. Marcos 1 del 16 al 20 dice así la palabra de Dios. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remedaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Vamos a orar. Padre del cielo, gracias, Señor, por un día más para venir a alabarte, a adorarte, al único Dios verdadero, que es digno de todo honor, toda gloria, toda alabanza. Creemos en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estudiar cuando Él estuvo aquí en la tierra formando su equipo, Señor. Y pedimos a Dios Espíritu Santo que nos ilumine, Señor, que toque nuestros corazones, que la palabra que tenga que salir de mis labios, Señor, sea de enseñanza para toda nuestra vida. Bendice a la congregación y a la Iglesia del Arenal. Y te rogamos, Dios mío, que aligeres el paso de aquellos que están por venir. Que sea todo para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús nos enseñó una doctrina religiosa diciéndonos que la religión lo único que hace es personas autómatas, personas robots, personas que se rigen por doctrinas solamente de hombres, que no se rigen por la ley de Dios. Y lo vemos aquí en Marcos 7, un poco más adelante de los capítulos que hemos leído. Lo podéis ver en la pantalla. Que le preguntaron a Jesús los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, dice el Señor, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Veis cómo nos dicta nuestro Señor Jesús que no hay que creer en la religión? Él quería formar un equipo y que sus discípulos vieran un acontecimiento extraordinario. Por esto Jesús proclamaba la buena noticia, proclamaba diciendo: se ha cumplido el plazo, como dice en Marcos 1. Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed. Este es un buen mensaje del reino de Jesús. Cuando estuvo aquí con nosotros en la tierra, estaba diciendo: se avecina un tiempo nuevo. Lo que Jesús llama reino de Dios es el corazón
de su mensaje. Es lo que Él tenía en su corazón. Es lo que Él exhortaba y animaba a todo el mundo. Hemos cantado hace un poco: busca primero el reino de Dios. El reino de Dios y el reino de los cielos, según habla la Biblia, es un sistema de lenguaje, pero es lo mismo. Mateo habla del reino de los cielos porque Mateo, su evangelio estaba dirigido solamente a los judíos, y el pueblo judío, el decir el nombre de Dios es casi prohibido para ellos, no lo nombran nunca. Suelen decir Yahvé o suelen decir Jehová. Pero pensemos en lo que es el reino de Dios. Para Jesús, el reino de Dios es la vida como la quiere construir Dios. Es lo que Él vino a establecer. Es el fuego que llevaba dentro. Es lo que anhelaba su corazón. Era lo que quería transmitir a todos los escogidos por Él. Si tú te sientes escogido, tú tienes que buscar primero el reino de Dios, porque es el reino de la salvación, el reino en el cual entran todos mediante la entrega y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Señor Jesús, el reino de Dios no era un sueño, que va. Era el proyecto que Dios tiene para establecer en el mundo. Y puesto que Dios lo quiere así, nosotros, como fieles creyentes suyos, también lo debemos anhelar y lo debemos querer así, porque debemos ser sus mensajeros, debemos ser la imitación de Cristo. El Evangelio de Marcos lo ha resumido acertadamente. Y veis en el versículo 15 cómo el Señor Jesús dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Convertíos, nos está diciendo el Señor, convertíos y creed. Este es el Evangelio, esta es la buena noticia, esta es la conclusión de lo que Él vino a hacer aquí en la tierra. La fuerza, el motor, el objetivo, la razón y el sentido por lo que el Señor vino a este mundo. Buscar primero el reino de Dios y no buscar otra cosa. Es así lo que busca nuestro Señor: reinar en el corazón de cada uno de nosotros. Él tiene que ser el único propósito de nuestra vida. Fijaros que una de las deslealtades más graves que se ha ido introduciendo en las iglesias es creer que la iglesia como congregación sea lo principal, que crezca mucho. En parte es cierto, pero la iglesia como edificio debe ser cristocéntrica. Nuestro Señor Jesús debe ser el centro de nuestra iglesia, el centro de todos los mensajes. Deberíamos buscar la alabanza de nuestro Señor Jesucristo en cada predicación que hagamos desde esta tribuna santa. Cuando seamos conscientes de que el Señor lo es todo en nuestra vida, la iglesia, nuestra iglesia, la iglesia del Arenal será mucho más evangélica. Y viene el versículo 15 diciendo: el tiempo se ha cumplido. Convertíos, arrepentíos y creer en el Evangelio. Fijaros en Marcos 1,14, dice que después de que Juan el Bautista fue detenido, Jesús vino a Galilea y comenzó a proclamar la buena noticia del reino de Dios. Él nos dijo claramente: buscad primero el reino de Dios. No podéis seguir como si nada. Es lo que predicamos cuando vamos a la playa, cuando evangelizamos. Tened fe y arrepentíos
Y quiero deciros que después de este solemne resumen voy a empezar con la exposición. Jesús va paseando por el lago de Galilea y ha comenzado su camino y encuentra cuatro pescadores. Encuentra primero a Andrés. Andrés se lo dice a Simón y le dijo: venid en pos de mí y ahora seréis pescadores de hombres. Nuestro Señor no busca gente holgazana. Veis que dicen que estaban trabajando, que estaban echando la red. Si tú quieres ser discípulo de Cristo, no puedes echarte a dormir. Dios quiere gente dispuesta a proclamar el Evangelio allí donde quiera que esté. Busca seguidores capaces que no queden dormidos en el sillón delante de la televisión. Nuestro Señor Jesús no quiere holgazanes. Quiere gente que siga abriendo los caminos y vayan dirigiendo hacia Dios. Y con la autoridad que Dios tiene, llama a 4 pescadores. Esto es lo que nos dice el título que hemos leído. El Señor Jesucristo está eligiendo a su equipo. Está eligiendo a los que serán sus testigos. No tiene que hacer nada. No tiene que ir y difundir un mensaje para que vengan a buscarlo. No tiene que hacer ningún concurso para que vengan a Él. No tiene que ir a las sinagogas a ver a los mejores rabinos. Ni tiene que ir a los primeros de la clase de la escuela dominical. Él sabe en todo momento a quién tiene que escoger, a quién tiene que traer así. A ese llamado directo que Él hace tan irresistible: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Andrés, Juan, Pedro, Jacobo, nuestro Señor va llamando así, uno a uno, hasta completar los 12 apóstoles. Pero los llama de dentro de muchos discípulos. Estos son simbolizando, quería escoger a 12 apóstoles para simbolizar las 12 tribus de Israel. Yo no sé si os acordáis de un versículo de Apocalipsis que habla de los 24 ancianos. Esto es los 12 tribus de Israel más los 12 apóstoles. Y juntos forman los 24 ancianos, porque toda la Biblia habla de nuestro Señor Jesucristo. Y todo discipulado apunta, por tanto, hacia la nueva Israel. Los israelitas, los descendientes de Abraham, no son todos aquellos que han nacido en Israel. Los verdaderos hijos de Abraham son todos aquellos que han puesto la fe en nuestro Señor Jesucristo. Solo se puede saber que eres llamado y perteneciente a ese pueblo escogido por Dios si has puesto tu fe en nuestro Señor Jesucristo. Fijaros, y lo tenéis en pantalla, Andrés fue al que primero llamó. Y después de pasar un tiempo en comunión con el Señor, salió para buscar a su hermano Simón. Andrés nos mostró lo que es el corazón de un creyente. Nos dio el ejemplo de lo que hacen aquellos que son verdaderos cristianos. Aquellos que han conocido al Señor van uno a uno trayendo a la gente a que conozcan a Cristo. Después ya se encargará el Espíritu Santo de tocar el corazón de ellos. Y Andrés no necesitó meses en un seminario, ni tampoco saber qué debía de hacer, ni a quién debía de hablar.
fue primero a los conocidos. Así fueron llamados uno a uno los discípulos y los apóstoles. Y es así como se ha llevado el mensaje de Dios a través de los tiempos. Así yo recuerdo, aunque soy un cristiano reciente, recuerdo que muchos evangélicos, que nosotros les llamábamos protestantes, iban de casa en casa anunciando el Evangelio. Jesús le dijo a Andrés y a Simón: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Había usado antes las mismas palabras cuando le dijo a Felipe en Juan 1 y versículo 43, sígueme. Pero aquí usaría de nuevo añadiendo esas palabras: venid y yo os haré pescadores de hombres. Estos serán llamados inmediatamente a ser apóstoles después, pero primero tenían que conocer a Jesús, tenían que conocer cuál era su enseñanza. Y quiero deciros que también vamos a hablar de cómo Jesús reunió a sus discípulos, porque pasaremos a Juan 5 y veremos cómo halló a Felipe. Los primeros discípulos tenían que conocer a Cristo, debían pasar tiempo con el Salvador, tenían que conocer su enseñanza, tenían que ser enseñados por Jesús antes de ser enviados. Pero veamos esta porción del Evangelio en Juan 5, del 46 al 47, lo tenéis en pantalla, y veremos cómo Cristo, con voz y autoridad, le dice a Felipe: sígueme, con la misma autoridad de su voz que cuando en Génesis dijo: hágase la luz. Y la luz fue hecha. Felipe, sin preguntar nada, sin pensárselo dos veces, sin ver con qué condiciones iba, fue detrás de él, sin pensar qué pasaría el día de mañana, y caminó con él todo el resto de su vida. Tengo que recordaros que Felipe, en el milagro de los panes y los peces, fue el que le dijo a nuestro Señor: Señor, ¿cómo daremos de comer a esta multitud? Y el Señor, con ese tono cariñoso que siempre emplea con los suyos, no es reprendiéndole, porque Felipe sacó su calculadora y dijo: ni con 200 denarios bastaría para alimentar a toda esta multitud. El Señor estaba probando a este hombre y probó su confianza, pero vio que era verdadera. Y nuestro Señor le mostró con aquel milagro quién es el dueño y creador de todas las cosas, que para Dios no hay nada imposible. En otra ocasión, en Juan 14, Felipe le dijo a nuestro Señor Jesús: Señor, muéstranos al Padre. Él fue reprendido también y le dijo: Felipe, tanto tiempo llevas con nosotros y todavía me dices, muéstranos al Padre. Son palabras que parecen fuertes, pero son palabras dichas con amor. El problema que nosotros muchas veces tenemos es que
no miramos a Cristo como deberíamos mirar. Y no miramos a nuestros paisanos, allí donde estemos. Aunque no sean creyentes, no los miramos como los deberíamos mirar. Hoy en día ves a alguien que está en apuros, ves a un hermano que tiene necesidades, ves a alguien de tu iglesia que está enfermo y quizá vas y le dices, oraré por ti, y ya está todo solucionado. Tenemos que conseguir esa fraternidad, ese amor que debemos tener por cada uno de los miembros de la iglesia. O quizá puedas decir, no me echo por otro lado, cuando veamos algo complicado. Hemos visto hace poco una noticia de un chico que una banda de descerebrados, porque no se le puede llamar otra cosa, le dieron una paliza y lo mataron. Yo creo que somos bastantes los creyentes de este mundo. Creo que alguien habría allí que podría haberlo ayudado. Y quien ayudó a este chico fueron 2 senegaleses, 2 sin papeles. Y es porque debemos preguntarnos a dónde estamos mirando. Hay una necesidad como prioridad en nuestra vida, y es tener el sentimiento de fraternidad. Nuestro Señor, vemos que escoge no a los primeros de la clase, está cogiendo a hombres débiles. Su misma palabra lo dice, para que la gloria sea para Él mismo. Felipe, después de haber estado con Cristo, hace algo que todos deberíamos como creyentes hacer. ¿Qué debemos hacer los discípulos de Cristo? Que por eso vemos que se multiplican cada día. Felipe va a Natanael, a un conocido, y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como a los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. La verdad del Evangelio es la verdad de Cristo. Jesucristo es quien nos halla. Aquí dice, Felipe halló a Natanael y le encaminó hacia Cristo. Felipe, vemos que nuestro Señor Jesucristo fue quien lo llamó y le dijo, sígueme. Es el Señor Jesucristo quien nos encuentra, quien nos hace ese llamado eficaz que tanto predicamos. Conforme avanzamos en el conocimiento de Dios, deberíamos saber, deberíamos conocer, deberíamos hablar cada vez más, diciendo, Él me buscó, Él me halló, Él vino a mi vida, Él fue el que me arrastró. Dios Padre nos arrastra a que seamos conocedores del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue el que rompió nuestro corazón de piedra y nos dio un corazón de carne. No debemos pensar, yo fui quien corrí hacia Él. Yo más bien corría al otro lado, pero fue nuestro Señor Jesús quien nos encontró. Por medio del Espíritu Santo, tocó nuestro corazón. Fuimos al Señor Jesús
Dios quiera que nuestro Señor Espíritu Santo toque nuestro corazón para predicar el Evangelio. El Señor, por su palabra y por su Espíritu, es el que conduce a las personas hacia Él mismo. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Él, pero debemos estar listos y preparados. No podemos estar holgazanes, no podemos estar sin estudiar la Biblia, no podemos estar sin orar. Debemos de hablar de Cristo allí donde quiera que estemos, a los vecinos, a los amigos, a los familiares. Conocer el Evangelio no puede ser una asignatura pendiente nuestra. No puede ser en los creyentes que no conozcan el Evangelio. Debemos defender, debemos definir lo que es el Evangelio. Es Cristo crucificado y nada más. Fijaros aquí como Felipe, aún siendo un pescador, porque eran pescadores todos. Jesús, recordemos que iba andando por el lago de Galilea. Pedro, Andrés y Juan, todos ellos conocían la palabra de Dios. Mirad lo que dice: hemos hallado aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Felipe era un hombre que conocía la palabra de Dios, si no, no hubiera hablado así, no hubiera hablado de Moisés. Y cuando Felipe, enfrente del Señor Jesucristo, por la gracia de Dios viene hacia él, hablaba de las Escrituras. En Juan 5, 46 y 47 nos dice que el Señor le dijo porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Aquí vemos que Cristo está en el Antiguo Testamento. Cristo está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahí está el Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento habla de Jesús y el Antiguo Testamento habla del Cristo, del Mesías, del Cristo. Y juntos el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento hablan de Jesucristo. Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Él habló de 3:15, de pondré enemistad entre la simiente y la mujer. Él habló de aquel profeta que había de venir y que su pueblo escucharía en muchas ocasiones su palabra. Él habló acerca de aquel que sería anunciado. Isaías también. Aquí dice que así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Isaías habló del Cordero que vendría a sufrir a este mundo y también que vendría de una virgen. Felipe se lo dijo a Natanael porque conocía esas promesas y las conocía por la gracia de Dios. Él pudo ver que Cristo estaba ahí en las Escrituras y que ese momento tan esperado, tan prometido, ya había llegado en el momento en que vio a Jesús. Esto lo deberíamos de considerar más seriamente, hermanos. Escudriñar las Escrituras. Y tengo que decir que lamentablemente, y conocido, hermanos míos en la fe, que dicen que solamente deberíamos predicar el Nuevo Testamento, que no quieren saber nada del Antiguo Testamento. Cristo está desde Apocalipsis, desde Génesis a Apocalipsis. Cuando hablamos de que Moisés liberó a su pueblo, estamos hablando y exaltando a nuestro Señor Jesucristo, que fue el verdadero libertador en la cruz cuando nos liberó de las cadenas del pecado. Nosotros no exaltamos a nadie, nada más que a Dios, a Jesús crucificado. Cuando vemos a David y decimos el rey David, no estamos exaltando al rey David,
del Rey de Reyes, que es nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Rey. O cuando David le dio con la honda, con unas 5 piedras, le dio con una de ellas al gigante Goliat. No estamos diciendo, vaya tío, qué tino. Y después lo tumbó al suelo y le cortó el cuello. Estamos hablando del Todopoderoso, del Dios Todopoderoso que hizo posible que ese acontecimiento se hiciera y se proclamara. Felipe averiguó, como vemos aquí en el versículo 45, pudo también reconocer la parentela de Jesús, el hijo de José de Nazaret, la procedencia natal de nuestro Señor. En Nazaret fue donde pasó la mayor parte de su vida cuando Él estuvo aquí en la tierra. Estuvo 30 años en Nazaret. Y Felipe le lleva el mensaje de Cristo, se lo lleva a Natanael. Felipe ha cumplido su labor. La pregunta es, ¿y nosotros? Esta es la enseñanza que podemos sacar de aquí. ¿Hacemos lo mismo nosotros? ¿Llevamos el Evangelio al vecino o en el trabajo? Y fijaros que ante la duda, Natanael le dice, Felipe le dice a Natanael, lo veréis aquí en la primera lectura que hemos visto, le dice en el versículo 46, ven y ve. Le dice, ven conmigo. No le dice, corre, míralo por tú mismo. No, ven y ve. Esto demuestra la verdad de lo que estoy diciendo. Es lo que le decía Felipe a Natanael. No es una trola, no es una mentira lo que te estoy contando. Hemos hallado a Cristo. Felipe podía haber entablado un debate teológico con Natanael y probar su punto. Otra enseñanza para nosotros. No tenemos que promover debates ante la gente. No tenemos que pelear con nadie. Solamente proclamar a Cristo, proclamar la cruz. No tenemos que ir a las redes sociales a chatear, entablando conversaciones de beligerancia, de lucha, por demostrar algo. No tenemos que demostrar nada. Un ejemplo para nosotros es Felipe. Un ejemplo para decirle a la gente, ven y ve, ven a mi iglesia, ven, escucha la palabra de Dios, escucha el Evangelio, ven y verás cómo somos gente normal, que nos miran como si fuéramos de otro planeta. Ven y ve. Al invitarle Felipe a Natanael, él demostró su entera confianza en la verdad de las Escrituras. Natanael llegó a conocer a Cristo. Por la gracia de Dios, él también conoció a nuestro Señor, como tú lo conociste, si has puesto en tu corazón a nuestro Señor. Ojalá el Espíritu Santo nos dé esa humildad y esa sabiduría para hablarle a nuestros familiares, así como habló Felipe a Natanael. Invitemos a conocer a Cristo. Invitemos a que escuchen el mensaje de Dios. Invitemos a que lo comprueben por sí mismos, no de oídas. Invitemos a que vean la luz por la cual hemos sido iluminados. La luz por la cual el Espíritu Santo ha tocado el corazón.
de cada uno de los creyentes. Aprovechemos las oportunidades. A veces pensamos que eso es cosa de otros, o pensamos que es cosa de los misioneros, que vayan a Afganistán, que vayan a Turquía, que vayan por todo el mundo. Olé por ellos, somos reconocidos, oramos por ellos. Pero tenemos que pensar en nuestros más allegados, en los primeros que tenemos al lado. Hermanos, estamos perdiendo una oportunidad única de llevar el Evangelio a las personas. Pensemos que son seres ciegos con una venda en los ojos, andando por un precipicio. En estos días estoy seguro que todos tenemos, en el verano nos hemos encontrado con alguien en la playa. Hablémosles de la grandeza de la salvación. Mis hijos muchas veces se ríen cuando vamos a cualquier restaurante y le hablo a los camareros. Somos creyentes de verdad. Aquí vemos en esta exposición de la palabra que Felipe era un nuevo creyente que quería traer sinceramente a Natanael hacia Jesús. Quiera Dios que también seamos sinceros nosotros en nuestra manera de vivir delante de Dios, porque muchas veces las personas no ven las palabras que decimos, muchas veces ven lo que hacemos en nuestra vida, el ejemplo que damos, y en eso debemos tener cuidado, en predicar con el ejemplo también. Pero de verdad, y no me canso de decirlo, aprovechemos toda oportunidad para hablar del Evangelio. Es preferible hablarles del Evangelio y que no nos hablen más. Nos da igual que no nos hablen más, pero ya han escuchado la palabra, ya hemos dicho el mensaje. O es peor, es mejor despedirnos del trabajo hasta el día siguiente y encontrarnos al día siguiente con la noticia de que a quien podíamos haberle hablado del Evangelio ha tenido un accidente de coche y se ha muerto. Ya hemos perdido la oportunidad. Nos quedaría ese sentimiento de culpa. Pide al Señor, pídele al Espíritu Santo que te dé el momento apropiado, porque ese es el poder de la palabra, ese es el poder del Espíritu Santo. El Evangelio es poder de Dios. Hablar de Cristo, Él es la única puerta al cielo, solo Cristo. Ahora vamos a hablar de otro hombre, de Natanael. Él se acercaba, cuando se acercaba nuestro Señor, cuando se acercaba Natanael a nuestro Señor, le dijo: he aquí un verdadero israelita a quien no hay engaño. Aparece no solo en estos versículos, sino Natanael aparece también en Juan 21:2. No encuentro el versículo en la pantalla, pero en Juan 21:2. Sí, el segundo. Sí. Aquí lo vemos. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Pero en Mateo, en el capítulo 10 de Mateo, en versículos del 1 al 3,
Vemos el nombre en el versículo 2, vemos el nombre de los 12 apóstoles, lo podéis ver en pantalla. Y nos habla primero de Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Después Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. 2 parejas de hermanos. Después nos habla del que hemos hablado ahora, de Felipe, y después viene Bartolomé. Este es Natanael. Este era uno de los 12 apóstoles. Bartolomé es el nombre hebreo de él. Después dice de salir de Nazaret, dice Natanael, de Nazaret puede salir algo bueno. Cuando él escucha el mensaje de Felipe y dice Felipe, Jesús de Nazaret, Natanael suelta esta frase. Lo primero que piensa Natanael es en ese pueblo. No era un lugar pintoresco. Yo he visto fotos en internet de cómo eran actuales, de cómo podría ser donde vivía nuestro Señor Jesús. Se ven cuevas dentro de una montaña y se ve. Y ahora entiendo muy bien cuando Jesús pronunció la parábola de aquel hombre que, llegando a una visita, le fue al vecino y le pidió que le dejara 2 panes. Y el vecino dice, no puedo, ya estoy acostado. Y quizá yo cuando he leído ese versículo siempre he pensado, digo, caramba, tampoco si está acostado, tampoco es tanto coger y darle 2 panes. Pero parece ser que en las cuevas, allí donde vivían, imaginaros a José, la carpintería dentro de la cueva, si tenía gallinas o cualquier otro animal, cabras o corderos dentro de la cueva, sus hijos dentro de la cueva, y al final él, su dormitorio. Salir a que alguien ofrecerle algo, tendría que saltar todo eso y sería un incordio. Y como digo, no parece, pensando en la época de Jesús de Nazaret, que fuera un lugar pintoresco. No era una ciudad memorable. Para la gente de Galilea, Nazaret era como un pueblo inculto, lleno de maldad y corrompido. Los galileos sentían desprecio de verdad por Nazaret. Y lo sabemos también por las Escrituras, que Jesús fue despreciado en Nazaret y se burlaron de él. Fijaros un versículo que a mí me impacta mucho. En el Evangelio de Lucas, lo veis en la pantalla, dice que vino a Nazaret donde se había criado nuestro Señor Jesús. Y vino en el día de reposo, que era el sábado. Entró a la sinagoga, conforme es costumbre de los judíos. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Fijaros lo que dice ahora en el versículo 20. Dice, y enrollando el libro, nuestro Señor Jesús se lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Pero nuestro Señor Jesús comenzó a decirle, y esto es lo que me llama la atención más, el poder de nuestro Señor Jesucristo. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Las profecías de la Biblia se cumplen todas. Todas las que no se han cumplido se cumplirán. Fijaros después lo que hacen los habitantes de Nazaret. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad.
y se lo llevaron a la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, y querían despeñarlo. Hasta Jesús proclamó: nadie es profeta en su tierra. Aquí hay otra enseñanza para nosotros. Aquí vemos que no podemos rechazar a nadie, por la razón que sea, venga de donde venga, porque Dios llama por su poder a todas las personas. Llama a pobres, llama a ricos, llama a grandes, a pequeños, porque todos nos reuniremos un día en el reino de los cielos. Y toda lengua, y toda raza, y toda rodilla se inclinará ante nuestro Señor. Debemos llevar el Evangelio a todos. Nunca actuemos como han actuado los paisanos de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Mira lo que le sucedió a nuestro Señor. Pero sigamos. Natanael accedió a la petición de Felipe. Fue a ver a Cristo, a conocerle. Fijaros que le dice, antes que Natanael dijera nada, Cristo le dice: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¿Cuánto daríamos nosotros porque al final de nuestra vida nuestro Dios nos dijera estas palabras? Aquí las dice al principio. Dios nos ve. No hay niños aquí, pero si hubieran niños, pensemos que Dios nos ve siempre, allí donde quiera que estemos. A vosotros jóvenes, allí donde quiera que os escondáis, Dios te ve. Tengo una anécdota sobre esto, pero no quiero extenderme. En un botellón en Galicia íbamos nosotros con Coral Mensaje, íbamos haciendo un teatro musical, y un chico vino a mí. Yo no era creyente entonces, pero en aquel teatro yo hacía la voz de Dios, solamente la voz. Y vino y me preguntó: ¿qué tengo que hacer para dejar la droga? Y solo le dije esto: Dios te ve. Al tiempo, bueno, después lo llevamos a Madrid, lo llevamos a remar a un centro de desintoxicación, y al tiempo él me escribió diciéndome que era pastor de una iglesia evangélica. Gloria a Dios por eso. Yo no era creyente, pero era consciente de la frase Dios te ve. Esa es la realidad. Tenemos un Dios omnisciente que todo lo sabe. No sabemos lo que hacía Natanael allí, debajo de la higuera. Dice: ¿por qué? Respondió Jesús y le dijo: antes de Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué tenía nuestro Señor? Como hoy modernamente un satélite GPS. No, si queréis saber lo que es, lo veréis en el Salmo 139, en los versículos 7 y 8. David le dice, clamando a Dios: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Uno puede saber mucho de la Biblia, pero por mucho que sepa de la Biblia, puede también que nunca conozcas a Cristo.
Debes saber que si tienes a Cristo, si tienes a Cristo lo tienes todo. Si no tienes a Cristo no tienes nada. Puedes hablar de un Dios de amor, pero sin Cristo en tu vida no tendrás vida. La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Preguntémonos si de verdad tenemos nosotros al Hijo de Dios. Como hemos hablado al principio, busca primero el reino de Dios, y es tener en nuestro corazón al Hijo de Dios. Natanael creyó en Cristo y Dios le afirmó: cosas maravillosas tendrás, cosas mayores que esta verás. Y Natanael vio un atributo de Cristo, vio cuál era su saber, cuál era su pensar, porque él estando solo, que no sabemos lo que haría debajo de una higuera. La Biblia nos habla que la higuera es símbolo de la paz. Las hojas de higuera salen ya en Génesis, cuando nuestros primeros padres en Génesis 3 pecaron. Pero normalmente la higuera significa paz porque los israelitas van allí a hacer su devocional en verano, a hacer sus oraciones. Él, Natanael, estaría orando. Y cuando le dijo esto, dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael vería cosas mayores también. Vería cómo Cristo, durante toda su vida, porque Natanael, no lo sabemos, pero quizá murió mártir como la mayoría de los apóstoles, pero vio toda la vida de Jesús y vio cómo Cristo atraía hacia sí a discípulos y iba arrastrando multitudes. Todos querían saber y tener a Cristo. Los escritos de la iglesia primitiva nos dicen en Hechos que Bartolomé llevó la palabra de Dios a Persia. Sabemos por este libro de Hechos que Bartolomé fue un cristiano fiel. Este hombre recibió la vida eterna y la recompensa del Señor en cada uno de sus actos, como la tendremos cada uno de los fieles servidores. La pregunta también es si tú has puesto tu fe en Cristo, si has reconocido y confesado tu pecado delante de Dios, si perteneces al pueblo de Dios, porque Dios te eligió antes de la fundación del mundo. Así es el amor de Dios. Así es su amor, un amor que está dirigido a cada uno de nosotros personalmente. El amor de nosotros no empezó cuando nuestra madre quedó embarazada. El amor de Dios por nosotros empezó antes de la fundación del mundo. Es algo que Dios ya estaba ejecutando antes, no al principio, sino al principio del principio. Podríamos decirle a Dios: no fui yo el que te vi, Señor. Y Él nos respondería: no, tú no viste. Dios hizo que tú vieras. O podemos decir: Señor, yo fui el que fui a ti. Quizá es cierto, en parte, pero tú fuiste porque Dios Padre te arrastró hacia Jesús. Así lo dice la Biblia. O podemos decir: yo te elegí. Tampoco podemos decir eso. Jesús te eligió a ti antes de la fundación del mundo. Y eso es importante que lo conozcamos. Hoy es el día de pedirle fe a nuestro Señor. Hoy es el día de confesar
nuestro arrepentimiento. Es el día de decirle: yo necesito al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la mayor necesidad que debe tener cada persona. Ven y comprueba que hay vida y perdón en Cristo. Escudriña la palabra santa y perfecta de Dios. Él es el Mesías, el Cordero de Dios, la luz verdadera, el camino, la verdad y la vida, el Verbo encarnado, el Rey de Reyes, el único Maestro. Su amor nos encontró primero. Es el título de esta predicación. Ese es el llamado eficaz de nuestro Señor Jesús. Que para Él y para nuestro único Dios sea toda la gloria. Amén.